Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Con el presidente Pérez Molina, la SAAS ya está lista para brindar seguridad al expresidente Alfonso Portillo en su regreso de una cárcel de los Estados Unidos. Organizaciones indígenas afirman que el Programa Nacional de Resarcimiento no ha resarcido al 65% de las víctimas del conflicto armado interno. Partido Liberal Progresista será suspendido hasta por 6 meses tras no cumplir con el número de afiliados necesarios para participar en las elecciones. Grupo del G4, conformado por la Iglesia Católica, Evangélica, la PDH y la USAC, muestran su preocupación por posible conflictividad electoral. El Estado Islámico secuestró alrededor de 70 personas, esto en el norte de Siria. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Ya todo está listo para el regreso del expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera. La SAAS se hará cargo de su seguridad. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente Otto Pérez Molina oficializó que un contingente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS cuidará al exmandatario Alfonso Portillo Cabrera, quien regresará este miércoles 26 a nuestro país, luego de haber cumplido condena por soborno en una prisión de Estados Unidos. Nosotros, como Ejecutivo, lo que nos corresponde es proporcionarle la seguridad que la ley establece para todos los expresidentes del país. Ya la SAAS ha hecho lo propio, está el personal seleccionado, está el personal entrenado y preparado, y están listos para recibir al expresidente Portillo el día de mañana. Y como gobierno, pues nos toca también hacer los procesos que nos correspondan y, por supuesto, como expresidente, le decía, cumplir con los procesos también que nos corresponden a nosotros. Legalmente, el Estado está obligado a brindar seguridad a un expresidente de la nación. Por ello, miembros de la SAAS resguardarán a Portillo Cabrera. El líder opositor venezolano Leopoldo López escribió una carta de agradecimiento al precandidato a la presidencia del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi. El líder opositor venezolano Leopoldo López envió una carta al candidato presidencial del Partido Patriota Alejandro Sinibaldi desde la cárcel militar de Ramo Verde, en la que se encuentra luego que el presidente Nicolás Maduro lo encarcelara hace un año. La misiva está fechada 18 de febrero y dice: estimado Alejandro, desde mi celda en la cárcel militar de Ramo Verde, donde hoy cumplo un año encarcelado, quiero agradecerte la solidaridad a favor de nuestra liberación y de la causa del respeto de los derechos humanos en Venezuela. Quienes somos demócratas no podemos ser indiferentes a las violaciones de derechos humanos y por eso agradezco tu apoyo y solidaridad. Un abrazo, Leopoldo López, preso político. Todos los derechos para todas las personas. Organizaciones civiles aseguran que el Programa Nacional de Resarcimiento no ha entregado ningún tipo de beneficios a más del 65% de las víctimas registradas. La coordinadora del Movimiento Nacional de Víctimas, Juanil Tinamit, denunció que el Programa Nacional de Resarcimiento no ha resarcido a un 65% de las víctimas documentadas por el PNR. Nosotros lo que estamos hablando de un 65%, estamos hablando de más de 100,000 víctimas que no han sido asistidas en 12 años. Según Miguel Itzep, coordinador del movimiento, al PNR le cortaron casi el 50% de su presupuesto en el 2014. El año pasado, en el 2014, le asignaron 100 millones y de esos 100 millones solamente cortaron el 48.15% de esos 100 millones. Estamos hablando de 48 millones. La denuncia se da en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Víctima del Conflicto Armado Interno, que se celebra este 25 de febrero.
El ministro de Salud Pública reaccionó ante la decisión de darle trámite al proceso de antejuicio que se ha iniciado en su contra. Luego que la diputada del partido líder Mirza Arriaga presentara un antejuicio en contra del ministro de Salud Luis Enrique Monterroso por el desabastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico, el titular de la cartera de salud señaló que él estará trabajando hasta el último momento por la salud de los guatemaltecos. Que nosotros en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con los equipos técnicos y médicos estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que se debe de hacer, estamos teniendo justamente la toma de medidas oportunas para que la salud del guatemalteco esté resguardada. O sea, nuestro trabajo está constantemente desarrollado y, por supuesto, yo creo en las leyes y en las instituciones. Y es oportuno mencionar que yo voy a seguir haciendo mi trabajo en salud pública a partir de lo que es mi mandato concreto. Vamos a ser respetuosos de lo que está establecido y pues ya serán los canales conducentes los que lo den como un proceso que se pudiera establecer. Y a la larga sigo trabajando en salud. Yo no he parado de trabajar y voy a seguir trabajando hasta el último día que yo esté en el ministerio y sea el momento en el que fuere, yo sigo trabajando por la salud de los guatemaltecos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. El llamado G4 se muestra preocupado por la conflictividad electoral que se puede venir en este año 2015. El G4, conformado por la Iglesia Católica y Evangélica, la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de los Derechos Humanos, se reunieron con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y les manifestaron su preocupación por la conflictividad social que podría generarse en algunos municipios del país durante las elecciones. Hemos identificado varios puntos de conflictividad y hemos visto que en esos lugares podría haber algún problema que no solo aunado a lo que al día de hoy se tiene, sino el tema electoral podría darle un tono distinto. Así es que en próxima reunión tendremos esa especie de cotejo, vamos a compartir y colaborar con el Tribunal Supremo Electoral para ver si coinciden nuestras preocupaciones en algunas regiones y puntos determinados con lo que ellos manejan. El jerarca de la Iglesia Católica en nuestro país, Óscar Julio Bian, mandó un mensaje a los partidos políticos a no caer en campaña negra, como ha ocurrido en elecciones pasadas. Cabalmente que no sea una campaña negra, eso tenemos que evitarlo todos y todos los ciudadanos. A los partidos políticos que sea una propaganda de altura, no solamente de echarle en cara a los demás partidos todo lo malo que hacen, que han hecho, sino que realmente sea una propaganda positiva, que presenten sus programas, porque eso es lo que está necesitando nuestra Guatemala. Cabalmente el respetar el derecho de todas las personas, los mismos derechos humanos. Tenemos que saber qué es lo que cada partido le está ofreciendo a la ciudadanía. Tenemos que tener entonces un respeto también hacia los demás. Además, el Grupo Garante también se mostró inquieto porque el Ejecutivo no traslada los fondos necesarios al Tribunal Supremo Electoral. El Partido Libertador Progresista ha sido suspendido hasta por 6 meses por el Tribunal Supremo Electoral. El Partido Libertador Progresista será suspendido por 6 meses por no cumplir el número de afiliados necesarios para participar en el proceso electoral de septiembre próximo. Según el director electoral del Registro de Ciudadanos del TSE, el PLP falsificó cerca de 8.000 firmas de ciudadanos. A pesar del anuncio, dirigentes del Partido del Avión continúan trasladando a decenas de ciudadanos para comprobar la legitimidad de sus afiliados. Aquí le puedo demostrar yo a los medios de que, por supuesto, esta persona que está ahorita ahí en los buses, su firma pues no... Se podría pensar que es falsa porque es un garabato, o esta de aquí arriba que no la tomaron en cuenta. Y si ve usted las hojas, casi son solo huellas, pero las personas ahí están. Es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Que las personas, la mayoría, pues no pueden leer y escribir, entonces ellos firman con su huella. Entonces, en esta oportunidad, pues trajimos aquí a platicar con los señores del tribunal y ellos dicen que efectivamente pues hubo un malentendido con las declaraciones que se dieron, se tergiversaron y que ellos pues consideran de que de aquí en adelante ellos van a cumplir con su trabajo de afiliar a las personas y después va a haber un proceso de decir si sí o no.
Después que el Partido Libertador Progresista sea notificado, sus dirigentes tendrán 30 días hábiles para pedir que se revoque la decisión del registro de ciudadanos. El partido liderado por Roberto Alejos ha dejado de ser una bancada dentro del Congreso de la República porque uno de sus legisladores se retiró del partido, lo cual pues los hace perder los 11 legisladores necesarios para permanecer como una bancada. La salida fue de Rodolfo Castañón. Vino la asamblea. No hay opinión, realmente en un congreso que no funciona, que no se reúne, los jefes de bloque lo único que tienen es una reunión para discutir temas que nunca se llevan al pleno, para ver su caja chica, sus asesores, ese tipo de temas. Aquí no se trata de ser bloque, no ser bloque, podríamos ser 50 diputados, que el pleno igual estuviera empantanado y estuviera parado. El retiro del diputado lo tendrá que responder el diputado, no nosotros, él sabrá por qué se fue. Vino a la asamblea, trajo delegados, etcétera, etcétera, y hoy decide retirarse, él sabrá por qué lo hace, a nosotros eso no nos preocupa. He de contarles siempre en noticias de carácter nacional, Gudy Rivera ha vuelto a ser el jefe de la bancada del Partido Patriota. Cambios en la bancada patriota dentro del Congreso de la República. El diputado Juan José Porras dejó de ser jefe de bancada y en su lugar fue nombrado Gudy Rivera. Según Porras, todo es una decisión del Partido Patriota y del Comité Ejecutivo Nacional. Simple y sencillamente estamos haciendo un paso al lado para trabajar desde una de las subjefaturas. Es una experiencia política importante, uno sigue aprendiendo y uno va a seguir aportando desde donde uno esté. Uno vino a trabajar y aportar a este partido. Siempre dijimos que en el partido hay suficientes cuadros políticos para ser jefe de bloque, sin duda hay muchísimos más, pero obviamente el Comité Ejecutivo ha entendido que el diputado Rivera tiene la trayectoria y la experiencia y nosotros vamos a estar ahí para apoyar. Al cuestionar al legislador si esto podía ser un castigo por el desistimiento de la denuncia en contra de Sandra Torres, el parlamentario negó que fuera por ello y aseguró que fue por decisión del partido oficial. La verdad es que no, la verdad es que, como bien lo dijo el señor secretario general del partido, eso es una decisión del bloque en relación a un nuevo año, es un año electoral y definitivamente vamos a buscar una dinámica que le pueda imprimir el diputado Rivera y a eso se refiere únicamente, no tiene absolutamente nada que ver este tema. Es un tema que está todavía en los tribunales, habrá que ver las estrategias que se van a seguir tomando en ese caso. El diputado Gudy Rivera será ahora el responsable de las decisiones del oficialismo dentro del Congreso en pleno año electoral. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos un martes más y gracias por estar detrás de la pantalla con nosotros. Hemos seleccionado dos temas, doña Silvia Jereda y un servidor, que somos quienes hoy le vamos a acompañar, que consideramos de actualidad. El primero se refiere a una denuncia que el Partido Encuentro por Guatemala hizo ayer y hoy salió en los medios sobre un manejo poco claro, poco adecuado o un dispendio económico que no tiene el respaldo necesario según la visión del Partido Encuentro por Guatemala y particularmente el diputado Luis Pedro Álvarez, que fue quien lo condujo. Para hablar de ese tema, dos personas, el propio diputado Luis Pedro Álvarez de la bancada Encuentro por Guatemala. Luis Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro. Y pues la mejor persona que puede aclarar o puntualizar los extremos que vamos a abordar, nada más y nada menos que el interventor de Aeronáutica Civil, el señor Jair Samayoa. Don Jair, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Doña Silvia, al tema directamente. Muchísimas gracias. Diputado Álvarez, bienvenido. Quisiera arrancar con usted. Usted ha planteado una denuncia bastante seria sobre anomalías que están sucediendo en la Dirección General de Aeronáutica. Se habló de más de 74 millones de gastos en trabajos temporales. Hay más de 1000 plazas registradas, según dijo usted, en el renglón 029, más de 200 en el 011. ¿Qué otras anomalías y de qué se trata esta investigación que ustedes como bancada realizan? Sí, buenas noches. En primer lugar, una corrección, Pedro, no es una denuncia, son una serie de denuncias. Qué bueno que está el señor interventor aquí porque no asistió a la citación de la bancada de Encuentro por Guatemala, pese a que está obligado de conformidad con la Constitución Política de la República y la ley orgánica del organismo legislativo. Él presentó esta excusa a la bancada de Encuentro por Guatemala de que no asistía porque había sido citado a las 9:30 horas con el diputado José Domingo Trejo para comparecer a la oficina 201
1 habla aquí del edificio 7 y 10, donde está nuestra bancada. Nosotros bajamos ese día a esa oficina para verificar si estaban presentes los señores, porque fue la misma excusa que presentaron las demás personas que citamos nosotros. Aquí la pueden ver también, es la del señor Gunter Lucero Ramírez, gerente financiero. Ahí está para las 9:30 a las 16 horas. Nos dicen ahí que están citados para otra oficina. Nosotros bajamos a esa otra oficina, no había absolutamente nadie. Entonces, pues me congratula que esté el señor interventor acá para que pueda responder. Aparte de eso, nosotros hicimos toda esta investigación con base en información que solicitamos a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Estas son las horas y ojalá nos lo responda acá, que el señor interventor nos diga quién es la entidad Constructores y Consultores Viales, Sociedad Anónima, que tiene aquí la factura del parqueo La Aurora. Es una empresa, nosotros la investigamos en el registro mercantil, creada en diciembre del 2014. Resulta que le pedimos, con base en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, inclusive prorrogamos, movimos la citación para que ellos tuvieran suficiente tiempo de mandarnos la copia de ese contrato, de ese parqueo. No nos la enviaron, eso ya es la comisión de un delito. También le pedimos absolutamente todos los contratos relacionados con el aeropuerto. Tampoco nos mandaron esta de Amiguate, Sociedad Anónima, que es la que alquila un equipo de transporte dentro del aeropuerto. Estamos esperando también la copia de esos contratos. No sabemos a quién están haciendo millonarios o no. Y ¿Te parece que paremos ahí y vamos para no acumularlo? Claro. Señor interventor, la no comparecencia que parece ser que ustedes no hicieron, según manifiesta el diputado, a pesar de estar citado, y los dos cuestionamientos del parqueo y de transporte que el diputado también le pone sobre la mesa. Sí, como no. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Definitivamente no pudimos acompañar al señor diputado en la oportunidad en la bancada, y tal y como le dice en la nota que nosotros presentamos, pues en su momento estábamos también en la bancada UNE, en el mismo edificio 710, de lo cual se levantó un acta ahí en la bancada que nosotros nos presentamos, estuvimos esperando a que se pudieran tocar los temas, y la misma al final de las 10:30 de la mañana aproximadamente fue cancelada porque no se presentó el personal de la Contraloría General de Cuentas que la bancada UNE había citado para tocar algunos temas relacionados también con lo del presupuesto. Entonces esto es lo que nosotros, por lo cual nosotros presentamos, y definitivamente también de la misma forma el gerente financiero en ese momento, pues también porque me estaba acompañando, porque también estaba siendo siendo citado en la misma bancada. Nosotros, como le digo, se levantó un acta, nosotros pedimos que se levantara ahí en su momento, y pues nosotros... Es decir, estuvieron en una bancada y no pudieron estar. No podíamos estar en los dos lugares. Ojalá que nos manden copia del acta, si es acta notarial, porque nosotros enviamos y estaban todos los medios de comunicación, todas las cámaras de los medios de comunicación bajaron y pudieron evidenciar que no había nada. Y aparte de eso, quiero decirle que la Contraloría de Cuentas, raro, a mí me llama la atención porque a nuestra bancada sí enviaron a un representante de la Contraloría General de Cuentas. De hecho, este representante de la Contraloría General de Cuentas ya tiene todas las denuncias, incluyendo la falta, y ojalá nos conteste dónde están estos... de todas maneras, hay un acta notarial que de alguna manera puede ser enviada. El tema de la empresa del parqueo y la empresa de traslados, ¿verdad? Sí, también es una empresa que hace varios servicios, los carritos que están adentro y movimiento de valijas. Esta documentación que parece ser no haber sido aportada. Tengo entendido que el señor diputado, voy a tocar el primer tema, es en relación a la empresa que está prestando los servicios, que dice el primer tema le voy a responder en relación a el parqueo, me interesa más. Pero bueno. Muy bien. En relación a lo del parqueo, es una empresa, el parqueo de la Aurora, la Aurora, como ustedes saben, pues consta de 8 parqueos en su totalidad, de los cuales uno de los parqueos se divide en 3 niveles, que es el que está enfrente del Aeropuerto Internacional Aurora. En este parqueo existen 7 empresas que están arrendando el mismo parqueo, que son las arrendadoras de vehículos. Que menciona el diputado, que fue creada en diciembre, señor interventor. Solo para hacerle la cronología. Pero tal vez yo creo que la pregunta es bien directa, porque el tiempo, y disculpen que interrumpa, pero el tiempo en televisión es corto. ¿Por qué no me mandaron la copia del contrato? O los contratos, señor, porque pedí copia de todo. Se le mandó copia de todos los contratos. Si algún contrato no iba ahí, entonces lo podemos. Aquí está la entidad, y yo tengo la nota del inventario que recibimos de los contratos. Ese contrato no nos lo dieron. Señor interventor, yo solo le quiero preguntar, ¿sabe usted de este parqueo La Aurora con la empresa Constructores y Consultores Viales Sociedad Anónima?
¿A quién pertenece esta empresa y por qué si fue creada en diciembre del 2014, según los documentos del diputado, le fue entregado este contrato, pues que es un contrato oneroso? Sí, quiero comentarle que la empresa fue creada hace más de 8 años, ¿de acuerdo? A lo que presentó la empresa y lo de papelería que tiene. Pues aquí tengo el registro, se lo doy en la televisión. Mire, ese número de empresa, sí, claro que sí, ese número de empresa 677.938, folio 119, libro 640 de empresas mercantiles. Fue creada el 30 de diciembre del 2014. Verifíquelo usted. Representante legal, Miriam Yasmín Morales Guerra, administradora única. Resulta que es hermana de la señora Nancy Betsabe Morales Guerra, a quien la Dirección de Aeronáutica Civil, tal vez usted la conoce, adjudicó en el mes de mayo un contrato por más de $500,000 de quetzales. Pues no lo pues, tengo. Señor interventor, ahí tenemos un tráfico de influencias. ¿Quién es esta señora? Perdón el nombre del diputado. Sí, con mucho gusto, es la señora, permítame. Si esta señora obtuvo un contrato de 500,000 anuales, ¿usted está consciente o por lo menos lleva algún tipo de auditoría de personas que están obteniendo este tipo de contratos y cuyos familiares pudieran estar siendo de alguna manera beneficiados con otros contratos? Tengo entendido que no es un contrato de servicios personales, por lo que le entendí al señor diputado, sino que es un contrato por alguna prestación de algún servicio o alguna compra. Eso es lo que le tengo aún así, a mí me llama la atención. ¿Por qué se habla de 1.960 trabajadores en contratos bajo un determinado renglón? Esto es, vamos a decir, que son servicios más allá del funcionamiento presupuestado formalmente. 1.960, ¿qué? ¿Cómo los definiríamos? ¿Asesores, prestamistas de servicios? La Dirección de Aeronáutica Civil, lamentablemente, solo cuenta con 234 plazas 011 presupuestadas. Alrededor de 175 plazas 031 y contamos con 26 plazas 022 únicamente. De ahí todo el personal, no existen plazas en la Dirección de Aeronáutica Civil para personal presupuestado. Esto viene desde el año 2007. Nosotros, el presupuesto de la Dirección de Aeronáutica para Plaza 029, que está por 74.9 millones, es el mismo que se ha utilizado desde que inició el periodo de gobierno. Que no sabemos absolutamente para qué sirve. Este mismo presupuesto, como le digo, ha servido para todo. Somos un aeropuerto internacional en la capital, uno en Mundo Maya, y tenemos casi 14 aeródromos que funcionan, a excepción de los aeródromos, las 24 horas, los 7 días de la semana, ahora, en 3 turnos. 1960. Mire, le voy a decir una cosa. Nosotros, señor interventor, eso es un número que la Dirección General de Aeronáutica necesite en empleados, más otros 200 que, según el diputado, aparecen ahora, en el 022. Hay un tema bien importante y no nos dejemos llevar. Hay un tema importante, señor interventor. Y mira lo siguiente. Hay 1.080 plazas, según lo que ustedes nos enviaron, hay 1.080 plazas en 029 con un presupuesto de más de 71 millones. Que bueno que usted nos corrige, que son cerca de 74 millones. No es lo que nos enviaron de acuerdo a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Y nosotros les pedimos la copia de los reportes del trabajo de estas personas de los 029. No nos dieron nada. Y eso está en las hojas que nosotros les pedimos de libre acceso a la información. Entonces, de todas maneras, yo quiero hablar como ciudadano. Una entidad como es los aeropuertos, que tiene, según usted nos dice, 300 aproximadamente trabajadores fijos, vamos a denominar así, y que necesita 1.900 trabajadores no fijos, creo que es un absurdo. Si se requieren 1.000 trabajadores fijos, ¿por qué no se crean las plantillas de funcionarios adecuados y se incorpora? Porque si no, esos 1.900 están un poco a criterio del que dirige. Está en toda la razón, usted tiene toda la razón. Definitivamente eso es lo mejor. Nosotros durante todo el año 2014 hemos estado haciendo las gestiones ante la UNSEC, ¿verdad? Porque nosotros requerimos esas plazas, como mínimo. Nosotros tenemos hallazgos de auditoría, que lo sabe muy bien aquí el señor diputado, porque ni siquiera nuestros gerentes de infraestructura, nuestro gerente técnico operativo, nuestro gerente administrativo son plazas cuentadantes 022, sino que tienen que ser 029, y ni siquiera las plazas por las cuales nosotros tenemos reparo de auditoría nos quieren autorizar, menos plaza 011, sabiendo nosotros muy bien que con una plaza
0.29 de un asesor que puede ganar 21,000 quetzales, 20,000 quetzales, podemos crear 3 plazas 0.11 para trabajadores que ya con sus prestaciones puedan ganar 7,000 quetzales. Nosotros estamos conscientes de eso. Mire, a mí me parece hecho las solicitudes, pero no hemos. Qué bueno que usted toca el tema de presupuesto, porque me llama la atención que usted dice que no tiene presupuesto, y aquí veo yo un contrato de estudios jurídicos y técnicos con el número NOC, es el número de operación de Guatecompras. Así es. Es el número 3.681.807 para estudios, diseño, supervisión y servicios técnicos. Esto es para estudio jurídico para determinar la situación registral de los terrenos en donde se ubica el aeródromo de Puerto Barrios y Zabal. Esto es por un total de 855,000 quetzales. Sí. A una abogada de reciente colegiación, tiene menos de un año de colegiación. Sí, nosotros investigamos en el colegio de abogados. Solo quiero que me aclare, diputado. Sí, 855,000 por un estudio para determinar. Para una abogada. Yo soy abogado, le puedo decir. Además, solo para terminar, lo vamos a dejar, le dejo el espacio. Muy bien. Aparte de eso, usted tiene un departamento jurídico que le cuesta casi 6 millones de quetzales al año al pueblo de Guatemala, y un montón de abogados en el listado 029, que cualquiera de estos puede haber hecho perfectamente el dictamen. Yo soy abogado también, y hacer un dictamen de la situación jurídica de un inmueble, discúlpeme, señor interventor, pero le aseguro que más de 15,000 quetzales difícilmente. Pero, para principiar no es un dictamen, disculpe, es un estudio jurídico. Y tal y como, si usted lo vio bien en Guatecompras, eso está subido en Guatecompras, están presentadas las ofertas, definitivamente, pero no se puede llevar a cabo el proyecto porque no tenemos CDP. Perdón, pero pagar 800,000 quetzales por no lo tenemos asignado, está subido en Guatecompras dentro de los proyectos. Lo pueden ver en Guatecompras. ¿Y es legítimo tener proyectos de ese monto para pagar a una abogada que lleva un año de graduada, cuando usted me está hablando de que aquí no hay presupuesto? Y le voy a dar otro dato. Desde el año 1997, la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI, tiene un estudio donde están a punto de certificar a Guatemala, y están por venir ahorita en el mes de febrero o marzo, en estos días están por venir aquí. La pista no se ha remozado, hay agujeros en la pista, el aeropuerto del Mundo Maya estaba sin fax cuando yo fui a hacer la visita, no tenía luz, no tenía electricidad, habían unas precariedades donde habían condiciones hasta que aviones se estrellaran. Entonces mi pregunta es, si estamos a punto de ser desertificados, ¿vale la pena estos contratos que se están haciendo, por ejemplo, pagos a una diputada, a una abogada por casi 1 millón, o inclusive este tipo de prestaciones de servicios? Como le digo, es un proyecto que está en Guatecompras, no ha sido ni siquiera adjudicado. O sea, son proyectos, y la Organización de Aviación Civil Internacional definitivamente nos va a auditar en el mes de agosto, segunda quincena del mes de agosto del presente año, y el resultado que acabamos de tener una preauditoría en la primera quincena de febrero, que fuimos vino un grupo de auditores de México, OASI México, nos vinieron a hacer una preauditoría y se fueron muy satisfechos porque tenemos avances bastante grandes de los que teníamos a comparación de cómo estamos en el año 2007. Definitivamente eso es bueno para el Estado de Guatemala, a pesar de que nos falta mucho, porque yo presenté un informe a la presidencia también de esto, pero definitivamente que vamos por buen camino para lograr la certificación. Diputado, la familia Val Guerrero, ustedes denuncian que tienen ahí una serie de personas, todas asociadas, y que son beneficiarias también del Ministerio de Comunicación y del Ministerio de Gobernación. ¿Qué papel juega esta familia, o por qué es el tema de la denuncia? Eso es parte de lo que nosotros queríamos preguntarle al señor interventor, de dónde vienen todos estos contratos de la familia Val Guerrero. Como les digo, miren, el tema de que sean familiares no necesariamente es malo per se, sino si los concursos fueran abiertos a licitación, fueran abiertos a competencia, pero el problema es que todas las contrataciones aquí están fraccionadas. Para poder hacer por excepción, son compras directas, y entonces ahí sí nos llama sobremanera la atención cómo es que una familia recibe casi 6 millones en contratos. Ahí están, ahí los pueden ver ustedes, casi 6 millones en contratos. Sería de ver cuál sería el resultado de esas licitaciones si hubieran sido concursos abiertos. ¿Por qué entonces a esta familia se la adjudica tanto? Y hablemos, ya que va a responder sobre el tema de adjudicaciones y contratos, también que nos hable de por qué están contratando a una empresa para
para sacar fotocopias. Esto es del 16 de septiembre del 2014. Esto no es de ahorita que van a decir que no tienen CDPs, y de todos modos eso ya la bancada del PP se encargó de quitar todos los candados presupuestarios, aunque vamos a ver si se respeta la resolución de la CC que se vuelvan a incorporar. Pero bueno, aparte de eso está el contrato de arrendamiento con impresoras multifuncionales. Esto es el 16 de septiembre del 2014, en que se le adjudicaron un contrato de arrendamiento de impresoras multifuncionales por un monto de 2.068.000 quetzales, cuando inventariados, según el SICOIN del gobierno, tienen más de 264 impresoras, de las cuales 45 son multifuncionales, y tienen una compra en SICOIN también por una de 41.000 quetzales. También el gasto en papel y cartón de parte de Aeronáutica Civil subió casi a 6 millones de quetzales. Entonces, empecemos por la familia. Ok, muy bien. Definitivamente, con lo que es la familia, pues definitivamente, revisando todo lo que decía el señor diputado, únicamente hubo una licitación dentro del listado que él presenta. Y por lo que él dice que fue en el mismo mes también varios pagos fueron seguidos, fue porque fue un contrato a requerimiento de OASI, precisamente, que tenían que reestructurar más de 475 tapaderas que llevan todo lo que es el conducto eléctrico alrededor de toda la pista, que son las que llevan el conducto eléctrico de las luces. Solo, perdón, ¿a cuánto le salió cada tapadera? ¿Me permite que termine? Porque no tengo... Claro que sí. Entonces, como le decía, entonces fueron pagos parciales de acuerdo a cómo iba avanzando el trabajo de todo del requerimiento. No fue solo hacer tapaderas, fue reducir el tamaño, porque lamentablemente cuando fue diseñado el aeropuerto, más o menos todos los conductos eléctricos los dejaron 50 centímetros, algunos 1 metro, por arriba de la superficie de la grama. Señor interventor, pero yendo a la pregunta directa, ¿por qué se contrata a una sola familia y en diferentes contratos para hacer todo este tipo? Esa es su transparencia. Disculpe, pero fue una licitación y participaron 6 empresas. Fue una licitación en Guatecompras. Pero mire todas las compras, no es una sola licitación, mire todas las compras que tiene esta familia y son compras directas, mírenlas. Hay varias compras. Sí, yo tengo el reporte, señor diputado, bueno, porque yo se lo mandé. Usted. Gracias. Pero definitivamente, yo tengo el reporte, yo se lo envié a usted. Cuando hay eventos en Guatecompras, también cualquiera puede participar. Nosotros, básicamente, si la Dirección de Aeronáutica Civil maneja algunas de sus compras como compras directas, es por el requerimiento y la necesidad que se tiene en el aeropuerto. Muchas de las cosas y la mayoría de las cosas son para el aeropuerto. El aeropuerto no puede parar. Señor interventor, yo le quiero hacer una pregunta. Yo estuve directamente investigando lo que fue la Plaza Bactún. Sí. Hubo interferencia de la vicepresidenta Roxana Valdetti en la asignación de esta plaza. De hecho, en una entrevista, ella personalmente me dijo que un secretario de ella había utilizado su nombre. Yo le quiero preguntar a usted como interventor, ¿ha habido aquí interferencia de la vicepresidenta Roxana Valdetti y de Gustavo Martínez, el secretario privado? Porque tenemos entendido que muchas de estas plazas provienen de la vicepresidencia y del secretario Martínez. Le quiero preguntar directamente, ¿ha tenido usted presiones de ellos para este tipo de contratos? Definitivamente que no. Lo hago públicamente, ni de la licenciada, ni del señor presidente, ni del secretario Gustavo Martínez, ni de nadie. Esto ha sido abiertamente aprovechando el espacio, como yo sé que el tiempo se acaba, aprovechando el espacio, y yo quiero pedir, y ojalá se comprometa en público el señor interventor, a que nos acepte ir con las cámaras de Canal Antigua a visitar Aeronáutica Civil y poder ver dónde está esa copiadora, dónde están las tapaderas, qué medidas tienen. Podemos visitar también los hangares que han dado, que eran de las motobombas, y otros muchos temas más. Pero, ¿qué le parece el otro miércoles? Pues ¿Están abiertos? ¿Están a disposición de que vayamos con las cámaras de Canal Antigua? Pues con mucho gusto estamos por allá. ¿Están dispuestos a ir a hacer el reportaje? Me parece perfecto. Para nosotros será un gusto. Hay una última pregunta y tiene que ser muy rápido. ¿Esto es una denuncia que han hecho mediática? ¿Es una denuncia que ya se ha trasladado penal? ¿O está pendiente todavía que el señor interventor? Nosotros con la bancada, lo que hemos hablado es volver a citar al señor interventor para que pueda explicar él con todo lujo de detalles. Y nuestra idea es poder recibir la información, no es inventarnos la información. Pero ya que nos ha aceptado que podamos hacer la visita a Aeronáutica Civil, pues entonces yo en bancada lo
lo vamos a coordinar con las cámaras también de Canal Antigua para que podamos ir a evidenciar todos estos temas y que mejor que eso. Pues ojalá tengamos esa oportunidad y muchísimas gracias. Yo únicamente darles las gracias y sí, pues también quisiera, así como nos ha acompañado la licenciada Silvia Jereda, pues que también dejar abierto, pues porque también tenemos muchas cosas positivas que se han hecho en la dirección y en el aeropuerto. Yo le dejo abierto mi programa para que documentemos todo. OASI va a venir a verificar y estamos a las órdenes. Muy bien, gracias. Señores, muchísimas gracias, señor interventor, por estar con nosotros. Señor diputado, también muchísimas gracias. Y vamos a hacer un repaso rápido de los Twitter más interesantes por nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Gracias, doctor Trujillo. Nos vamos a Twitter, donde tenemos una serie de mensajes respecto a la entrevista de esta noche. Ismael Ramírez nos dice: todos esos casos de corrupción son manejados por Hugo Roberto Arriaga. Él llevó a esas empresas, dice Ismael. Quique Reyes, o sea que según el interventor, en el caso del Estado jurídico, la corrupción es la tentativa, qué cinismo, es lo que nos dice Pedro Rodríguez. Mi pregunta es para el diputado Álvarez: ¿dónde está la denuncia penal? ¿A dónde corresponde o basta con denunciar ante los medios? Es lo que le pregunta Pedro Rodríguez. Ya contestaba el diputado Álvarez de que se citará nuevamente al señor interventor. Secas nos dice si los controladores están certificados, es su pregunta, y los estándares de vuelo han recibido capacitaciones, es también su pregunta. José Barrundia: ojalá que este caso de corrupción tan obvio no quede impune. Y Mario Bielman nos dice: no hay duda de que están robando. Eso es lo que se plantea en Twitter como los principales mensajes que se han recibido esta noche. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, por supuesto, estaremos hablando de las implicaciones del regreso de Alfonso Portillo a nuestro país. Siga con nosotros a las 8:45. Muy bien, de regreso mañana prácticamente a esta hora. Estarán ustedes oyendo posiblemente por todos los medios de comunicación la llegada del señor Portillo, al igual que hubo una retransmisión multitudinaria el día que se fue o se lo llevaron, pues se prevé otra el día que regrese o lo trajeron. Ya no sabemos muy bien qué es qué. El caso es que mañana el señor Portillo, el expresidente de la República, regresará al país y hay una serie de actividades y eventos programadas por sus seguidores que van a dar que hablar por mucho tiempo. Y de eso vamos precisamente a hablar hoy, de las expectativas, de la legalidad, de la ética, de la moral y de todo lo que entorna al caso Portillo. Dos personas, analistas y columnistas de prensa, ambos. El señor Manuel Villacorta, Manuel, buenas noches, Pedro, buenas noches, y el señor Valerio Ibarria. Valerio, buenas noches. Buenas noches. De forma fluida, impresión, si te pusieran un micrófono y te dijeran: a ver, dime sucintamente tu impresión de lo de mañana, tipo aquello de esto es un paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad, o algo así de la luna. ¿Qué dirías, Manuel? Bueno, primero que todo, gracias Pedro, Silvia, Valerio, estar con ustedes esta noche. Yo creo que mañana es un día muy especial. Es un día especial porque revela las circunstancias en que se encuentra el sistema político guatemalteco. Yo quisiera comentarles, si es posible, una anécdota que creo que viene muy al caso y que revela todo integralmente. Un amigo mutuo entre Alfonso y yo me contó esto, que en una ocasión le habló en las elecciones pasadas, no él gana, y le dijo: Alfonso, hay un empresario muy fuerte, poderoso, que le interesa hablar contigo, es buen amigo mío y le interesa mucho conocerte y apoyarte. Fíjate, me dijo, que pasaban los días y no había forma de poder contactar a Alfonso con este empresario. Al extremo que este amigo mutuo se molestó un poco y le reclamó a Alfonso. Le dijo: Alfonso, estamos actuando con desidia, esto no debe ser así. Alfonso, que es un poco impulsivo, le respondió: mira, le dijo, yo realmente estoy muy ocupado. De todas formas, yo no voy a ganar las elecciones de Guatemala con los votos de los canchitos de la zona 14. Voy a ganar las elecciones con el voto de los campesinos y los obreros de este país. El amigo le respondió: bueno, Alfonso, está bien, vos decidís, sin embargo, te recuerdo que vas a ser 4 años presidente y los grandes empresarios serán siendo siempre los grandes empresarios. Todo eso ocurrió. El hecho es que 16 años después, Alfonso regresa y en una situación muy similar. Lo vemos en las encuestas, lo vemos en los análisis, que el nivel de simpatía que tiene es muy alto. Es decir, supo apostar por aquel sector que es quien quita u otorga a la presidencia de la República. Yo creo que mañana se cierra esa historia y creo que Alfonso viene con ese privilegio de haber políticamente sabido manejarse en el tema de las simpatías populares.
Valerio, si tú tuvieras que hacer ese análisis, ¡paf! Pues en realidad, como dice Manuel, en realidad sí es... hay mucha expectativa del regreso de Alfonso, pero creo que se ha exagerado un poco más, ¿verdad? Incluso hoy me aseguraban algunos de que no viene mañana, que es posible que retarde su regreso, pero sí todos los políticos, los partidos políticos están también a la expectativa que va a ver si él va a participar o no va a participar. En mi opinión creo que no va a participar él, ¿verdad? Me imagino que él va a dirigir ciertas cuestiones, pero él en lo particular no creo yo que vaya Yo quiero hacer una pregunta. Algunos de los sondeos que usted mencionaba, yo he visto, por ejemplo, algunos recientes donde le dan al presidente Portillo un 46%, donde la población la cataloga como el mejor presidente de Guatemala, 46%, seguido por un 17% de Álvaro Arzú y un 10% de Álvaro Colón. Básicamente, ¿por qué le consideran el mejor presidente? Porque aumentó salarios, canasta básica no subió, se preocupó por los pobres. Hay un tema bastante interesante y la gran pregunta es, ¿el voto de Alfonso Portillo o ese 46% de personas que todavía simpatizan con él son endosables para algún candidato? ¿Es posible que él pueda endosarlas a un ungido presidencial con quien se suba a la tarima? ¿Es posible que él pueda endosarla a diputados o alcaldes? Yo creo que sí, porque lo hizo en las elecciones pasadas. Pues salió un video o algo así tomado desde la cárcel, donde él apoyaba a la UCN, y la UCN fue uno de los partidos que tuvo mayoría de diputados. No, 14 diputados. 14 diputados. Él no apostó al candidato a presidente, sino al partido, a la UCN. Manuel, no es menos cierto que es un presidente que ha sido juzgado en Estados Unidos y condenado, que aquí fue señalado con causas, evidentemente no fue condenado por ello, que durante su mandato se produjo aquel triste Jueves Negro donde la policía literalmente desapareció y hubo una responsabilidad, una ausencia absoluta de autoridad. ¿Cómo contrastar esta aceptación popular que estamos hablando con esto que está en el entorno criminal o delictivo? Bueno, Pedro, yo creo que Alfonso es un animal político por naturaleza. Las cualidades que tiene Alfonso de ganarse a la gente son indiscutibles. Pasó con los hermanos Valdés, que virtualmente eran escépticos a él, pero que la convivencia en la prisión terminaron siendo grandes amigos. Es decir, esa es una cualidad que tenemos que reconocer. Yo creo, sinceramente, que lo que tendríamos que hacer los guatemaltecos es darnos una oportunidad de nuevo todos para con todos. El país como está es inviable. Yo creo que Alfonso Portillo estará satisfecho de sus éxitos, creo también de que habrá aprendido de sus errores. No veo a un Alfonso Portillo extremadamente protagónico. Creo que el éxito de su retorno, si el retorno implica la participación política, va a ser saber a quién elige para que vaya en un proyecto político. Era el criterio de Valerio. Si elige a una persona que el pueblo considera viable, yo sí estoy totalmente seguro que por la relación suma cero, poco a poco los distintos sectores políticos, sociales, se irán sumando a ese proyecto. Hay temor, evidentemente, porque pues Alfonso ha manifestado permanentemente una ideología de izquierda. Este es un país dicotómico que hoy por hoy está en una situación de virtual ingobernabilidad, de crisis social muy grande, por cuanto yo esperaría que esa simpatía que sin duda Alfonso tiene se canalice en una forma muy prudente, muy inteligente. Tampoco creo que Alfonso va a venir en un plano eminentemente reconciliatorio. Yo creo que su respuesta va a ser en función a la forma como se le trate. Yo quisiera, en este sentido, poner un poquito el análisis qué efecto va a tener la participación de Alfonso Portillo en caso que él le dé el respaldo y tenga un ungido. Estamos viendo en las encuestas preliminares que los 3 primeros lugares apuntan a un Manuel Valdizón, Sandra Torres y Alejandro Sinibaldi. ¿Existe con la llegada de Portillo la opción
de que él pudiera empujar totalmente a otra fuerza. Sí. ¿Por qué? Sí, porque Bueno, a otra o a alguno de esos. Es que, por ejemplo, hay que ver cómo se interpreta una encuesta, porque cuando se dice, por ejemplo, que estos tres candidatos están punteando dentro de un 30% de la población que ha manifestado su deseo de votar. Pero hay un 70% de la población a todo nivel, desde los grandes, es decir, los sectores económicos más pudientes hasta la gente más pobre, que no ha tomado una decisión y que sin duda alguna en este momento no la tomaría. Entonces yo creo que existiendo ese 70% como un voto conquistable, cualquier cosa puede pasar. Y a mí no me cabe la menor duda de que el arraigo que Alfonso ha tenido va a incidir en ir generando expectativas. Y acordemos que la mayoría de políticos guatemaltecos son pragmáticos. Debería decir de que incluso los precandidatos están incluso tratando de ver un acercamiento con Alfonso. O sea, ellos están preocupados, ¿verdad? Y van a estar a la expectativa de qué sucede mañana, cuánta gente va a llegar. O sea que sí hay... puede decidir mucho Alfonso en la situación con... En la época de Alfonso Portillo, en la historia de Guatemala, ningún gobierno había tenido tantos funcionarios de alto rango en cárcel por corrupción, en cárceles guatemaltecas. Sí. Y en la historia de Guatemala nunca se habían quitado tantas visas estadounidenses a funcionarios de gobierno como en esa época. Hay un tema evidente de corrupción. Sabemos que Alfonso Portillo fue absuelto en Guatemala y ya purgó sus penas en Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta es en el tema moral y ético. ¿Podemos absolver a Alfonso Portillo? ¿Debemos olvidar esa corrupción de algunos funcionarios que aún siguen en prisión? Yo metería presos a todos los que han habido. Desde el primero de la era democrática. ¿A todos los presidentes? Sí, porque la corrupción cada día viene más fuerte y más fuerte. Y también a los funcionarios públicos. O sea, no podemos decir fulano, sutano se salvan, porque aquí todos han sido corruptos, han piñatizado con nuestros impuestos. Pero aún así, siguiendo esa teoría, don Valerio, el punto es que todo lo que ha habido no ha funcionado. ¿Por qué vamos a repetir con lo que ha habido si ya lo decía el científico, ¿no? Es estúpido pensar, o es estupidez humana querer cambiar. ¿Por qué repetir con algo que no nos ha ido bien? Con Alfonso Portillo no nos fue bien, con el señor Arzú no nos fue bien, con el señor Berllén no nos fue bien, con el señor Colón no nos fue bien, pero seguimos endiosando a estos personajes. Bueno, yo creo, Pedro, que realmente el sistema político guatemalteco es muy peculiar, muy particular, y sin duda alguna, si nosotros tuviésemos en este momento políticos de mejor calidad, probos, responsables, capaces, con unos antecedentes envidiables, Alfonso entraría en condiciones desventajosas a competir. Pero cuando tú comparas el antecedente que dejó Alfonso, particularmente con la gente pobre de este país, que al final de cuentas la realpolitik es la que manda, y ellos serán los que emitan sus votos y los que van a decidir el futuro de este país, con los políticos que hay ahora, te vas a dar cuenta que entra con la mesa servida. Es decir, alguien dijo por ahí que los pobres no olvidan, realmente no olvidan por sus circunstancias de vida, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que llegue y eventualmente tenga una manifestación hacia ellos va a generar un recuerdo permanente, que es lo que ocurre con Alfonso. Yo entiendo perfectamente bien, Pedro, de que los sectores más poderosos de Guatemala les preocupa, les molesta la posible participación de Alfonso en la política, por todo lo que ustedes han explicado, que el jueves negro, que la corrupción, en fin, bueno, pero como Valerio lo ha explicado también con bastante precisión, si desde la otra óptica, la población lo que piensa es, bueno, Alfonso Portillo cometió un delito, pero ya fue juzgado, ya fue absuelto. ¿Qué pasa con los demás políticos? Sí, ¿por qué los demás políticos sí pueden participar con antecedentes de corrupción? ¿Y por qué Alfonso Portillo? Lo que pasa es que estamos poniendo en el mismo plano a los juzgados y a los que querríamos juzgar. Y lo estamos determinando que son igual. Uno ha sido condenado, los otros no. Por la razón que sea, esto es una realidad. Claro. Pero la pregunta yo creo que tiene que ser más atrevida. ¿No será que somos una sociedad podrida? Que además, porque los políticos... No, es una pregunta atrevida. Sí. Pero no podemos tener ese tipo de políticos y encima aclamarlo. Pedro, ¿no será que nosotros sacamos con todo respeto, yo debo decirte como guatemalteco que no somos una sociedad podrida. Guatemala es una sociedad basada en injusticia.
Entonces, cuando tú tienes una población que no tiene acceso a la riqueza, no tiene acceso a los servicios elementales, esa población evidentemente va a buscar esos canales para poderse expresar. No somos una sociedad. Sí, Manuel, pero el político que estamos hablando se los quedó. Este pueblo es un pueblo. Se quedó ese dinero. Este pueblo es un pueblo trabajador, es un pueblo que lucha, es un pueblo que se esfuerza. No es una sociedad podrida. La corrupción viene de una clase política, eso es cierto. Pero bueno, pero una clase política que elige la sociedad. Este pueblo no es un pueblo podrido. Pero si lo elegimos nosotros. Si yo te dijera eso de España, tú te sentirías, ¿no? Ha sido una pregunta sobre la mesa. Cuando una sociedad, vamos a ver, cuando una sociedad valora a un político ladrón porque ha sido condenado por eso y lo quiere, ¿cómo denominamos a esa sociedad? Porque es la sociedad la que lo elige. Los ladrones son elegidos por nosotros. ¿Cómo nos denominamos como sociedad? Y yo quisiera agregar a lo que Pedro dijo las palabras de Monseñor, del arzobispo Vian, en la homilía de la catedral. Textualmente él dijo: no es normal que hagamos tanta propaganda política, ya sé que sabemos que él no puede volver a presentarse como candidato, no tenemos memoria histórica, fácilmente nos olvidamos de todo el pasado. Hizo un llamado a recordarse de la corrupción que encabezó Portillo. Yo creo que es a eso el tema que nos estamos refiriendo. En el tema que señala Pedro o que señaló el arzobispo Vian, Guatemala puede seguir eligiendo este tipo de políticos porque no hay opciones. Mira, yo no voy a hacer una defensa oficiosa, Alfonso, pero considero que cuando se habla de la corrupción y se especifica únicamente el gobierno de Alfonso Portillo, que hubo corrupción, grandísima corrupción, condenable corrupción, que significó muertes de niños en los hospitales, muertes en las carreteras por el mal estado de las mismas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero cuando olvidamos que el resto de gobiernos, como bien lo explicaba Valerio, desde la democracia cristiana hasta la actualidad, han venido con una corrupción increciendo, obviamente ya podemos nosotros evaluar que estamos con una posición tendenciosa. Yo diría, Pedro, sinceramente, y Silvia, que lo que tenemos que hacer es darle el derecho a la manifestación a Alfonso. Ya pagó su condena, tenemos que ser incluso piadosos de darle el espacio para que él pueda manifestarse de nuevo. Quizás esa sea la forma como este país tiene que ir saliendo adelante, porque si no vamos a mantenernos en acusaciones de una sociedad dicotómica que se está quedando atrás con problemas cada vez más graves, precisamente por esa intolerancia. Yo creo que si Alfonso ya pagó una condena, ya pasó esa época terrible en la cárcel, ya salió, tiene el derecho como ser humano, como cualquier persona que ha delinquido, a rehacer su vida en Estados Unidos, en España, en Suecia o en Guatemala. Entonces, yo diría, respetemos las instancias, esperemos que esta experiencia para el país sea buena, démosle el beneficio de la duda, y si realmente las cosas no caminan, pues seguiremos en la crítica desde los medios de comunicación, pero démosle la oportunidad. Yo estoy seguro que Alfonso no viene en una posición confrontativa. Estoy totalmente seguro. Pero si va a encontrar confrontación, va a haber confrontación. Y Alfonso convoca gente. Ese es el riesgo más latente para aquellos que no aceptan la presencia de Alfonso. Ya nos arrinconó el Jueves Negro a muchos y quitó la policía y tuvimos que escondernos porque fue el ejercicio del poder absoluto. Yo creo que también los ciudadanos tenemos derecho a decir: usted hubo un jueves que casi crucificó al país por su autoritarismo, y obviamente ¿Y por qué no hace referencia tú a los gobiernos, por ejemplo, que han tenido sobredosis de fuerza política policial contra manifestaciones campesinas? Eso tú lo olvidas. Por una razón, Manuel, porque estáis poniendo en el mismo plano a los presidentes de este país, que no ha sido ninguno juzgado, y a un presidente que ha sido juzgado y condenado. Y entonces decir, todos son corruptos. Y aunque todos sean corruptos es una percepción, pero la justicia únicamente, y no la nacional, sino la extranjera, ha condenado a uno, no a los demás. Luego no estamos en el mismo plano, aunque estoy de acuerdo que como ciudadano que ya ha penado puede venir y tomar el papel protagónico que le corresponda. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Don Valerio, estamos casi en tiempo, pero 30 segundos para que usted haga o redondee las ideas que considera. Yo lo que quería expresar también, aquí se nos olvida, Álvaro Arzú, él gobernó, vendió Telgua a un precio irrisorio, a una empresa de 5,000 quetzales de capital. ¿Quién no tiene 5,000 quetzales en una microempresa y que haya comprado un monstruo como era Telgua, era Cuauhtémoc? Y que premiado cada 4 años siendo alcalde, y va a seguir, porque así es. Entonces yo siento como que el guatemalteco lo que no tiene es
Yo solo quiero redondear la pregunta, el análisis. Nos vamos a tener que conformar entonces estas elecciones con más de lo viejo de la política, con más dinosaurios políticos. Esa es nuestra realidad. Bueno, pues más de lo mismo. Entonces, sigamos pues 4 años más u 8 años más. Lo cierto es que es un ciudadano que regresa al país. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, como Manuel apuntaba. Y bueno, pasó con Alan García, su segundo periodo en Perú. Posiblemente sea una persona cambiada, posiblemente sea igual, pero eso no lo vamos a saber hoy, sino que no lo vamos a saber sino a partir de mañana. Manuel, muchísimas gracias. Valerio, muchísimas gracias. Y en unos minutos rápidos, don Juan Carlos Sandoval hace un resumen de los miles de Twitter que hemos recibido. Nos despedimos de usted porque a partir de don Juan Carlos ya nos vamos a deporte. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a Twitter, tenemos muchos mensajes y por supuesto ese será nuestro primer tema de análisis a las 10 p.m. con llegada a Portillo. Óscar Fernando Reyes, Portillo ha sido el único presidente que le ha hecho frente al CACIF. Merece puntos por eso, es lo que dice Óscar. Nos dicen también, habrá que decirle a Manuel Villacorta que no es el pueblo con su voto los que deciden el futuro de Guatemala. No, es lo que nos dicen también. Dalia, creo que la razón por la que la gente pobre, como se dice, apoya a Portillo es porque nos conformamos con tan poco. Pedro Rodríguez, aclaro, yo no soy de los poderosos de este país, refiriéndome económicamente, pero sí lo soy con mi voto. Portillo convicto es el hashtag que le utiliza. Wilder España nos dice, en Guatemala no lo juzgaron por nuestra ley, porque nuestra ley es una porquería, es lo que nos dice Wilder. Héctor, es un fantasma que hasta que se materialice sabremos qué ocurrirá. Y también nos plantean los guatemaltecos, ven a Portillo como el Robin Hood Chapín. Parte de los mensajes que hemos recibido esta noche, por supuesto que ese será nuestro primer tema de análisis a través de las redes sociales. Esta noche utilizaremos el hashtag Llegada a Portillo para referirnos a la temática. Felipe Chicola y Hugo Novales están en el análisis. Antes lo dejo en los deportes con Rosario Orellana. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años.